¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tercer episodio de mi canal Dialecticus. Como ya sabrán ustedes, este término hace referencia en su sentido etimológico a las formas iniciales de la escuela griega clásica, en el sentido de dialogar y conocer para aprender. Y para este tercer episodio de Dialecticus vamos a hablar sobre infraestructura en México, los desafíos y la institucionalidad que se requiere. Tenemos a un invitado de lujo y los temas a tratar con él son qué desafíos se le presentan para el desarrollo de la infraestructura en México, cuáles son estos desafíos y factores que intervienen, cómo está la situación de la oferta y el déficit de infraestructura, cuál es la situación del financiamiento, cómo alteran, cómo afectan, cómo intervienen los ciclos políticos en este desarrollo de infraestructura. La institucionalidad y sus marcos legales también es un tema interesante y un factor importante a considerar en este sentido en el caso mexicano, la planeación de la infraestructura, cómo planificamos el desarrollo de esta en el corto, mediano y largo plazo, cuál es la relación de la inversión pública y la inversión público-privada, en qué casos puede operar cada una y en qué nuevos espacios se pueden crear esta complementación, cuáles son los casos de éxito que hay en el caso de la inversión público-privada, eventualmente, otros ámbitos de colaboración público-privada que podemos identificar, qué motivos se pueden esgrimir para reimpulsar la colaboración público-privada en un futuro gobierno del cual estamos próximos a iniciar en el siguiente año. ¿Qué institucionalidad es la adecuada o la necesaria para impulsar esta infraestructura que requiere el país? Porque no requiere. Discutamos también cuánta infraestructura es necesaria y cuánta no, o cuánta es posible. Y en ese sentido, ¿cuál es su regulación? ¿Cuál es la planeación que debiera tener esta institucionalidad? ¿Cuáles son sus grados de autonomía? ¿Cuál debiera ser la participación privada en bienes y servicios públicos del Estado? La operación y la planeación de esta infraestructura, cómo está la situación de las carteras de proyectos, los inventarios de infraestructura, los derechos de vía, todo lo que significa la preparación de los proyectos antes de su puesta en ejecución. Y por último, ¿cuáles serían las propuestas y los siguientes pasos que debiéramos considerar en México para tener este desafío, abordar este desafío de una forma en que la sociedad lo está requiriendo? Y bien, les presento a mi invitado de hoy, un gran amigo, un excelente profesional, un gran valor mexicano, Francisco Treviño. Él es socio director del despacho de abogados Ríos Ferrer, Guillén Llarena, Treviño y Rivera, S.C., con cerca de 25 años de trayectoria en esta empresa. Él es un abogado de la Universidad de La Salle y especializaciones y posgrados también en otras prestigiosas universidades del país, como la UNAM y la Escuela Libre de Derecho. Es especialista en materia de asociaciones público-privadas, en las APPs, es fundador del diplomado de APPs en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México, y es profesor del mismo programa, es titular del Seminario de Asociaciones Público-Privadas en la Licenciatura de Derecho y la Maestría de Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México también. Es consultor e instructor especializado en programas de capacitación en asociaciones público-privadas del Banco Mundial y del Banco Interamericano. Es profesor invitado en los posgrados de asociaciones público-privadas de la Universidad de San en Lima, Perú, desde el año 2013. Él ha participado en la redacción de diversas leyes y reglamentos en México, Guatemala, Honduras, Ecuador y Perú. Ha trabajado en más de 17 países por toda América, Asia y Europa. Ha colaborado en decenas de proyectos de infraestructura y servicios de transporte, en sectores también inmobiliarios, de agua potable. Ha asesorado gobiernos en diversos países, a empresas públicas, instituciones financieras, en más de 20 concesiones, carreteras, aeropuertos, puertos, sistemas de transporte ferroviarios, sistemas de autobuses, de transporte público, acueductos, plantas de tratamiento de agua, etc.
En energía también ha colaborado en diferentes proyectos, en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así también en gasoductos y plataformas de perforación petrolífera. Ha sido asesor de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú en proyectos regulatorios y de implementación de asociaciones público-privadas. Y también ha participado en la publicación de diversos trabajos y libros individuales y colectivos, en los que destacan el fideicomiso y los proyectos de infraestructura, el derecho ambiental en América del Norte y el sector eléctrico mexicano, la obra pública en el Estado mexicano, la infraestructura pública en México, regulación y financiamiento, y la nueva ley de asociaciones público-privadas, ya un libro que tiene casi su década aproximadamente, una obra muy interesante y muy recurrida, en mi opinión, por quienes nos hemos dedicado en algún momento a desarrollar estos temas de forma profesional. Estimado Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Quisiera iniciar con algunas palabras de apertura a este tema, por favor. Muchas gracias, César, por invitarme a esta reunión a la que acudo con mucho entusiasmo porque aborda uno de los temas centrales del bienestar del país. La infraestructura es un elemento que determina la velocidad del desarrollo. La infraestructura determina a qué velocidad podemos lograr mitigar, reducir las carencias que tiene la sociedad mexicana. Y esto pues, es de la mayor importancia porque no hemos encontrado la fórmula para avanzar de una manera más rápida en en el logro, en el desarrollo de la infraestructura que requiere el país en todos los órdenes. Tenemos una brecha entre la oferta y la demanda muy grande. En la parte de la infraestructura económica, carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte ferroviario, aéreo. A donde voltees hay un déficit que puede ir desde grande hasta muy grande. Pero en todos hay espacio para desarrollar infraestructura. Si nos movemos a la infraestructura social, peor. El déficit es aún mayor. Y si hablamos de calidad, pues estamos metidos en un problema también muy serio porque la calidad de los servicios que obtenemos en muchas de las infraestructuras que hay en México, pues están lejos de lo que la sociedad mexicana espera, de lo que la sociedad mexicana merece, de lo que la sociedad mexicana aspiraría a tener. Y muy probablemente esta problemática general de la infraestructura, pues deriva de que no hemos logrado concretar un sistema nacional de infraestructura. Y pues este es un gran tema porque genera el hecho de que no haya un sistema de infraestructura, pues genera un montón de problemas, ¿no? Por ejemplo, las infraestructuras no se hablan unas con otras. No existe de una manera eficiente una vinculación de las infraestructuras, digamos, la infraestructura eléctrica
con la infraestructura de transporte, por ejemplo. No, y se presenta esta ausencia de un sistema de infraestructura, pues si abordáramos, y ojalá lo podamos hacer en esta conversación, presenta amplios espacios de mejora, por ejemplo, en la planeación. Ahí se inicia todo, ¿no? En la planeación, ¿no? Tenemos unos serios problemas de planeación. En la regulación, el sistema jurídico de la infraestructura es obsoleto, por decirlo menos. En el financiamiento, estamos invirtiendo mucho menos de lo que deberíamos estar invirtiendo anualmente en infraestructura. En la generación de capital humano, no existen programas amplios, eficientes, en donde el sistema educativo nacional esté vinculado a las necesidades de la infraestructura en el país y su vinculación con la infraestructura de nuestros vecinos, de nuestros socios comerciales, ¿verdad? De los países o las regiones con las que sería natural que tuviéramos un intercambio comercial intenso, y lo tenemos, pero con serios problemas en la oferta de infraestructura, así como en su operación y en la calidad de su operación. Tenemos problema en la evaluación de la infraestructura que tenemos. No se evalúa si los resultados que se obtienen fueron los esperados o si corresponden a los resultados previstos, ¿no? No hay un seguimiento económico del desempeño de las infraestructuras, no lo hay. No hay un seguimiento al mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Si cualquier persona quisiera saber el día de hoy en qué condiciones está la infraestructura carretera del país, no hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. Hay un montón de infraestructura ya obsoleta que debería ser sustituida por otra, y no hay este tema no está sobre la mesa. La vinculación entre la infraestructura y la tecnología, ¿no? El país podría ahorrarse como un 20% de inversión, que pueden ser miles de millones de pesos, nada más invirtiendo un poquito en tecnología para gestionar mejor la demanda, por ejemplo, ¿no? Todos estos problemas son temas abiertos, vinculados con el estado que tiene la infraestructura del país y que podríamos abordar en esta conversación, César, ¿no? Excelente introducción, porque has repasado todas las aristas que identificamos que pueden tener su efecto en incidencia en todo el proceso de desarrollo de la infraestructura. Y has mencionado varios puntos. Yo quisiera comenzar por quizás señalar que esta vinculación que tú identificas que no existe en la práctica con otros ámbitos, con otros sectores, y un tema esencial, aunque no quisiera yo entrar en una discusión vana, pero sí es relevante, mencionas la generación de capital humano. Entonces siempre está en algún momento el tema en donde este dilema entre qué va a ser primero, si el capital humano o la infraestructura, es como esta paradoja del huevo o la gallina, ¿qué va primero? Obviamente debieran ir las dos,
Esa es como una conclusión no tan solo salomónica, sino que uno puede decir, bueno, en las regiones rezagadas de México ha habido un crecimiento relativamente en las últimas décadas de la infraestructura, pero eso no ha sido suficiente como para poner en valor una cantidad de recursos y opciones de desarrollo en esa zona, particularmente en el sureste mexicano. Eh, pero se sigue desarrollando, por ejemplo, actividad turística, en donde está vinculado a un aeropuerto y a un flujo de visitantes internacionales. Entonces, la conexión que existe entre el visitante, el turista y la localidad es básicamente a través de situaciones muy excepcionales. Es el aeropuerto, es el hotel y el taxi, y esa es la vinculación. No existe una, un encadenamiento de opciones hacia otras, eh, digamos, los pequeños proveedores de servicios y de bienes que están ahí, con la excepción de que algún turista salga a pasear por el lugar y se compre un par de artesanías. Eso es un claro ejemplo de, por mucha más infraestructura que pueda aparecer, seguimos pensando también que la infraestructura es una solución y tengo yo la impresión que más bien no estamos pensando, dándole una pensada distinta al tema. Hay reportes del Banco Mundial, de otros organismos internacionales que nos reflejan que hay una sobreinversión en el sistema carretero, por ejemplo, más vinculado al centro norte y orientado hacia el Golfo, pero toda la conectividad carretera de alta especificidad del occidente o de la costa del Pacífico es casi inexistente. Por ahí nos compartíamos un mapa alguna vez, lo vamos a mostrar. Entonces, allí hay un tema que tiene que ver con cuáles son estas capacidades entonces también que debieran ir a la par del desarrollo de la infraestructura. Y has mencionado los temas institucionales, que más adelante los vamos a platicar, pero este primer vínculo, ¿a ti qué sentido te hace? Porque evidentemente, si uno compara la calidad de la infraestructura del centro norte del país, tiene una fuerte vinculación y relación con el mercado de América del Norte, pero también con las dinámicas económicas que se dan en las entidades del norte de México. Y eso tiene ahí un sentido y una lógica, ¿no? Bueno, el problema es bastante complejo, pero a ver, empecemos por una parte que tiene que ver con la planeación. La planeación de la infraestructura en México es un desastre, por decirlo menos, ¿no? Hay una desvinculación, como ya mencioné, entre las distintas infraestructuras. No se hablan unas con otras. Está altísimamente politizada la toma de las decisiones que hace que muchas de ellas sean inconexas entre sí. No existe una vinculación desde el punto de vista regional o geográfica de las infraestructuras de unas con otras. No hay una política, no existe una política clara que te fije objetivos de conjunto que atiendan la problemática económica del país, pero también la social y al mismo tiempo la social. Y entonces, nada más por ponerte un ejemplo. El Plan Nacional de Desarrollo es un plan que pretende en el papel ser el plan que rija la planeación durante 6 años. Pero realmente no cubre los 6 años porque el gobierno en turno lo organiza, lo arma,
lo publica y lo ejecuta, pero cuando ya lo pone en práctica, pues ya pasó un año de gobierno, entonces los 6 años teóricos ya no se dan. Y luego, hacia el fin del gobierno, pues también declinan el interés, y entonces tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que cuando mucho dura 5 años. Y que luego vendrá otro régimen y propondrá el suyo, pues por otros 5 años, mientras no cambiemos la forma absurda en la que hacemos la planeación. El Plan Nacional Hídrico, el Plan Nacional que se supone que gobierna el problema más grande que tiene este país, que es el agua, la problemática del agua en su conjunto, en sus distintos aspectos, en sus distintas etapas, la captación, el transporte, el tratamiento, el reuso, las medidas de eficiencia hídrica, etcétera. Ese es un plan a 10 años, ¿verdad? Que obviamente no se habla con el Nacional de Desarrollo, que es a 5. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional es a 15 años. Que obviamente pues no se habla con el plan hídrico, a pesar de que una parte muy importante de la generación eléctrica mexicana es hídrica, ¿no? El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es a 20 años. Es a 20 años. Entonces, nomás por mencionar algunos, tenemos un desorden porque pues, ninguno coincide, ninguno está alineado en sus objetivos, en sus políticas, en los instrumentos de aplicación, en las políticas de evaluación, en las instancias administrativas y sociales que intervienen en ellos. Entonces, aquí tenemos un gravísimo problema de coordinación, ¿no? Y desde la perspectiva de la planeación, pues no hay un mecanismo eficiente que coordine desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista regional, federal, estatal, municipal, público, privada. No hay herramientas que le permitieran a la sociedad mexicana tener una direccionalidad para ir ganando objetivos e ir aterrizando logros. Y esto pues es un punto de partida en donde deberíamos sentarnos como país, ¿no? Esto no es una responsabilidad del gobierno, es un problema del país, ¿verdad? En donde pues, todos deberíamos poder opinar y tener y llegar a acuerdos en donde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los partidos políticos, las universidades, las empresas, los consumidores, los usuarios de la infraestructura, nos propusiéramos promover y desarrollar un gran
programa nacional de infraestructura, por ejemplo, que nos llevara a abatir rezagos en tema del agua, en el tema del agua, ¿no? Que nos permitiera abatir rezagos en el tema educativo, en el sector salud, en el sector justicia, estos, en todos, pero deberíamos tener un gran plan de infraestructura, insisto, en donde participen todos y que ese plan, la sociedad como tal, se empeñara en desarrollar, ¿no? Así como tú le haces en tu casa y yo en la mía, cuando hay un objetivo claro, familiar, pues todo el mundo orienta sus esfuerzos para lograr esos objetivos, ¿no? Nada más para incrementar la angustia y el dramatismo de esto. Hoy en día no se sabe, no hay una fuente a la que tú puedas acudir en donde se pudiera consultar cuál es la infraestructura que tenemos, qué hay, no se sabe, no se sabe. Y este debería ser como una parte de este gran plan de infraestructura en donde pudiéramos hacer un inventario nacional de la infraestructura, saber en qué estado se encuentra y vincular lo que tenemos a la demanda, ¿no? Y veríamos cómo, haciendo una selección adecuada de dónde invertir y en qué invertir y cómo invertir, podríamos ahorrar. El Banco Mundial ha calculado que como el 30% del gasto total de inversión en infraestructura podría ahorrarse solo con estas medidas que tienen que ver con la planeación. Ese es un dato muy ilustrativo y hay otro más del Banco Interamericano que señala que en 2018 en México teníamos cerca del 6% del PIB mal gastado en presupuesto público, y ese mal gasto tenía que ver con una serie de circunstancias poco explicables, digamos, que iban desde desvío de recursos, subutilización de recursos, desvío de recursos, etcétera. Eh, Aspectos que no son muy gratos de mencionar, pero que tienen que ver con cómo finalmente nuestra capacidad de control y de eficiencia del gasto tiene que ver con mejorar, ¿no? Este logro de objetivos. Y entonces aquí viene el siguiente tema, es cuál es esa institucionalidad que nos conviene, que debiéramos comenzar a diseñar o a pensar. Hablabas tú en uno de tus libros sobre una agencia de infraestructura. ¿Debiera ser una agencia, debiera ser un Consejo Nacional de Infraestructura, o hay diferentes niveles, un área, un consejo consultivo, un consejo, un área ejecutora, un sector profesional que esté diseñando a largo plazo las infraestructuras, y con qué grados de autonomía debiera darse este proceso de gestión de la infraestructura a mediano y largo plazo? Tú, al final de cuentas, también tiene que ver con una factibilidad de diseñar institucionalidad aquí en el país. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Fíjate que es muy interesante lo que planteas, porque en un estudio que hizo una firma muy reconocida, una firma internacional, llegó a la conclusión de que las instituciones, la institucionalidad, es uno de los principales inhibidores del desarrollo de infraestructura. Y eso lo que quiere decir es que hay un problema que tiene muchas aristas. La institucionalidad vinculada con la infraestructura pues, tiene muchos problemas. Por ejemplo, tenemos la situación de que
las agencias que desarrollan la infraestructura son los reguladores, son al mismo tiempo los reguladores, ¿no? Eso pasa con las carreteras, con los aeropuertos, con el agua. Y entonces ahí tienes un gran problema porque el organismo responsable del desarrollo de un sector, no hay nadie que le diga nada, no hay nadie que lo regule, no hay una instancia que le pida cuentas, ¿no? Me acuerdo mucho que el actual presidente, al inicio de su gestión, se quejaba que había en el país cerca de 200 hospitales, eh, que estaban en obra gris o negra y que no se podían usar, pero que fueron inaugurados y que implicaban una enorme cantidad de dinero pues ahí parado, ¿no? Lo que tú mencionabas, malas inversiones, y que ahí había pues, un montón de infraestructura inutilizable o en condiciones inadecuadas para ser utilizada. ¿Qué estamos viendo ahí? Obviamente hay un problema de planeación. En muchos casos seguramente también habrá un problema de corrupción. En otros casos habrá un problema de politización de la toma de decisiones, ¿no? No toma decisiones basada en criterios políticos y no en criterios técnicos, ¿no? Entonces, un poco le pasa eso al país en todos los sectores, ¿no? Y esto ocurre porque una de las causas es que no hay un sistema de rendición de cuentas, como dice la Constitución, que debería haber, ¿no? No hay un sistema de rendición de cuentas, ¿no? No hay no hay instancias ni procedimientos adecuados para preparar los proyectos y evaluarlos, para determinar si se debe o no hacer un proyecto. Y hay muchos proyectos que no se deben hacer, que no se deberían hacer. Y hay otros que son urgentísimos de hacerlos y no se hacen porque, pues por alguna razón, no la institucionalidad que los maneja no tiene esas capacidades. Se ha estudiado el tema y yo he visto por ahí algún estudio bastante serio hecho por un organismo vinculado a la UNAM, la Alianza FIDEM, que desarrolló un sistema que le llamaban el SPIN, el Sistema Nacional de Planeación de la Infraestructura. Y hay un documento bastante serio en donde abordan la problemática de estos problemas, ¿no? Cómo seleccionar los proyectos, cómo evaluarlos, cómo determinar la mejor fuente para financiarlos, cómo ubicarlos en el tiempo, es decir, cuándo hacerlos, y luego cómo gestionarlos, ¿no? Todos estos son problemas diferentes, ¿no? Y el sistema, número uno, solo consideraba la infraestructura que se llamaba estratégica, porque, digamos, en los municipios, pues hay órganos de planeación, hay institutos de planeación. La Ciudad de México tiene, al menos en el papel, una joya de un instituto de planeación que podría ser ejemplar, ¿verdad?
en San Luis Potosí hay otro, y en fin, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal deberían llevarse a cabo estos procesos y no un organismo, digamos, debería absorberlo todo. No, no creo que esa fuera una buena solución. Pero sí debería haber un organismo, en mi opinión, tendría que ser autónomo, porque si no es autónomo, es demasiado vulnerable al político del momento, ¿no? Que piensa, o mejor dicho, no piensa, o que está comprometido con X intereses, y entonces para poder mantener una cierta abstracción de esa excesiva politización de la toma de decisiones y del secuestro de esa toma de decisiones por parte de intereses no técnicos o de instancias no técnicas, debería haber una institucionalidad que fuera autónoma y que se encargara de ciertas cosas, eh, que vinculara cosas municipales con cosas estatales y cosas federales, muy relevantes, ¿no? Muy relevantes. Por ejemplo, esto es especialmente dramático en las zonas metropolitanas, donde hay 2 o más ciudades. ¿Tú sabías que hay más de 100 áreas de ese tipo en el país? Más de 100, ¿no? En donde hay hace ratito decía yo que el principal problema de México es el agua, ¿no? Y vinculado al agua está el saneamiento. Y otro problemón que tenemos y que ni está en la agenda son los tiraderos de basura a cielo abierto. Es un problemón, problemón. Y no hay alguien que que tenga un plan de cómo avanzar en el manejo de los tiraderos de basura. Luego tienes a las instancias presupuestarias. Ahí está la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda pues, tiene herramientas para manejar presupuestariamente el desarrollo de los proyectos, para promover políticas, ¿no? ¿Qué hacemos con recursos públicos y qué hacemos con recursos privados? Ahí tienes a las dependencias, ¿no? La Secretaría de Energía tiene una metodología, digamos, de planeación del sector eléctrico extraordinariamente avanzado. Que no lo hagan, esa es otra cosa, o que se vea ese programa obstaculizado por decisiones de otro tipo, insisto, no técnicas, esa es otra cosa, pero existe, esa metodología existe. ¿No? El sector hidráulico también. Y entonces pareciera que el problema está en la implementación de esas políticas y luego en la gestión de esa infraestructura, ¿no? En donde, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestario, pues todas las dependencias deberían tener un irreductible que debería implicar dedicar recursos al mantenimiento. Y no se hace, no se hace. Y entonces yo sí creo que habría que crear no una instancia, sino un sistema que permitiera colocar a los distintos actores que pueden apoyar y pueden hacer lo que les toca, en donde sin duda debería estar el sector privado, sin duda debería estar el sector académico, sin duda deberían estar los ciudadanos. El ciudadano debería estar en el centro de todas las políticas públicas en materia de infraestructura. El ciudadano, ¿no?
Y debería haber las instancias en donde estos distintos sectores que tienen muchísimo que aportar puedan participar en la toma de decisiones y puedan aportar pues, los elementos a su alcance, ¿no? Acabas de mencionar entre todo lo que nos has nuevamente... está difícil de digerir todo esto porque nos da una cantidad de información y de elementos que cuesta empezarlos como a acomodar y todo, pero mencionas dos cosas que me parecen también apropiadas como para ir pasando al siguiente tema. Estos irreductibles que acabas de mencionar o tomar estas previsiones para que los proyectos tengan un mantenimiento, una operación, tengan un costo, asegurado su funcionamiento y por lo tanto que no se transformen en elefantes blancos. Muchos elefantes blancos a lo mejor tenían una justificación de demanda, pero no hubo un presupuesto para operarlo y en ese caso hay muchos hospitales en ese sentido, etcétera. Y por otra parte, vemos que para los proyectos público-privados se les considera deuda porque contemplan que en el tiempo de duración del contrato, 15, 20, 25 años, hay un presupuesto destinado a la operación. Entonces acaba de haber, bueno, no acaba, pero en su momento era muy discutido este tema y sobre todo por los fiscalizadores, la Auditoría Superior de la Federación, reclamando que al final eran deudas y no, había ahí una discusión, creo yo, más semántica que de otro tipo, pero que no dejaba de ser un inhibidor finalmente de estos esquemas de participación. Porque obviamente para proyectos público-privados tienes que considerar la operación, el retribuirle al privado sus gastos de operación y más sus rendimientos o ganancias. Entonces, claro, y para el sector, para la inversión pública, esto no existe como un requisito, solamente está el requisito de tener el presupuesto para la inversión, pero no para la operación. Ese es un elemento, creo yo, importante en este sistema que tú mencionas de garantizar una planeación y una vinculación de diferentes sectores, pero también tenemos espacios en donde los municipios que son responsables del tema de residuos, de los residuos sólidos, por ejemplo, y entre otras cosas, que son ámbitos específicos de ellos, no actúan por una incapacidad tanto técnica como financiera y al final terminan siendo brindando no solamente un mal servicio, sino que a veces no brindando el servicio. Que es el más caro de todos, ¿no? El Ajá. servicio que no se tiene. Entonces, claro, ahí ya para pasar a un siguiente aspecto que teníamos considerado platicar, es la participación privada en servicios y bienes públicos. Y estos esquemas, ¿cómo crees tú que han evolucionado? ¿Han tenido un avance? ¿Hemos logrado tener en estas últimas décadas en México, en esta siguiente versión de proyectos de concesiones o de prestaciones de servicios, un aprendizaje de la primera versión que hubo? O todavía está por verse qué más puede brindar y ofrecer. Y esto comparado con los casos que tú conoces en América Latina particularmente, quizás sería bueno compararnos en este contexto, Colombia, Perú, Chile. ¿Tú qué crees que estamos iguales o hemos tenido un aprendizaje o algo que enseñarle a los demás? Mira, en México hay una tradición histórica muy larga en el tema de concesiones. La primera concesión en México se otorgó en 1838. En México se han otorgado miles de concesiones. Y una pregunta que yo me he hecho es, ¿y qué hubiera sido del país si no se hubieran otorgado esas concesiones? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿El país estaría como está? Y la obvia respuesta es, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué razón?
A mí me parece que en un modelo moderno del Estado, en cualquier parte del mundo, la sociedad mexicana la sociedad, y desde luego la sociedad mexicana, debe participar en el desarrollo del país. Hay cosas que debe hacer el Estado y hay cosas que debe hacer el sector privado. Hay cosas que el Estado sabe hacer bien y lo debe hacer. Lo que no me parece que sea justificable es que el Estado no permita que las cosas las haga el sector privado y tampoco las haga él. En mi opinión, es absolutamente inadmisible que la principal carretera del país, que es la México-Querétaro, esté en las condiciones en las que está. Que la carretera que conecta México con Cuernavaca, que es una carretera fundamental del centro del país, todos los fines de semana, una persona que quiera ir a Cuernavaca hace 3 horas, porque hay una obra ahí que lleva 5 años, y no se termina. ¿Y por qué no se termina? Porque no hay presupuesto. Porque el planteamiento financiero de las obras es el peor que se puede encontrar en la historia, en el mundo. Ese es el que ponemos en práctica. El sistema, y aquí entramos a otro tema muy relevante, el sistema jurídico que regula la obra pública en México y la infraestructura es totalmente obsoleto. Es un sistema que lo que persigue es el control y no la eficiencia. Y entonces, para mí, en las épocas en las que este país ha conducido adecuadamente la participación privada para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios, el país ha obtenido una infraestructura de una extraordinaria calidad. Vayan al Bajío, vean el sistema de autopistas que hay en Guanajuato, en León, en San Miguel de Allende, es una joya. Vayan a Monterrey y vean el sistema el estado en que se encuentra la carretera Matehuala, Saltillo y Saltillo-Monterrey. Extraordinariamente bien. No hay un bache, no falta una señal, todos los fantasmas, todas las vialetas, todo el señalamiento vertical y horizontal está en orden. El flujo vehicular, incluso en horas pico, es a velocidad de diseño. La cantidad de accidentes son bajos. Y preguntan que si funciona, que si debemos hacer infraestructura con inversión privada. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Por supuesto, el Estado ni sabe cómo hacerlo, ni tiene los recursos técnicos, ni humanos, ni tecnológicos, ni financieros para desarrollar toda la infraestructura que tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué? Estamos condenados a quedarnos sin infraestructura. Tú imagínate un niño de la Sierra de Oaxaca, de uno de los pueblos más pobres de la Sierra de Oaxaca, que no tiene internet y que tiene 6 años, ¿no? Y tú imagínate que ese niño no recibe, no tiene acceso a internet en los próximos 3 años, 6 años, 10 años, y que el internet llega a uso de ese niño dentro de 20 años. ¿Qué le va a pasar a la vida de esa criatura? Pues algo indeseable, porque no hay esa infraestructura en el estado de Oaxaca. Eso lo debería hacer el Estado. Hay un programa que el gobierno lo ha estado tratando de implementar desde hace 20 años y que no lo concreta, no lo concluye.
Hay otros ámbitos en los cuales eventualmente podría participar el sector privado en alianzas público-privadas para la oferta de servicios. Está todo este contenido de llamados bonos sociales, en donde a problemáticas complejas de tipo social hay un privado que está brindando la oportunidad de encontrar una solución, de implementar algunas soluciones, digamos que son casi un esquema de alianza público, privado y social, en donde organizaciones de la sociedad civil con una cercanía a diferentes temáticas sociales y con un feeling diferente, pero con una situación compleja de financiamiento. Y el Estado también, aquí hay otra situación en donde el Estado no es tan efectivo en implementar soluciones a problemáticas sociales, entonces se diseñan este esquema de bonos sociales que debes conocer. ¿Crees tú que para la gran necesidad que tenemos en México de atender demandas sociales, pueda ser ese un buen esquema también? Sí, sin duda. Las necesidades que tenemos son tan grandes, César, son tan grandes que yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo conjunto como sociedad para tratar de erradicar los grandes problemas que nos aquejan. El principal de todos, la pobreza. Debería haber una decisión política para erradicar la pobreza, pero eso no se logra con dádiva. Eso se logra con educación. El único elemento diferenciador, el único elemento que nos puede permitir erradicar la pobreza es la educación. Y en algunos aspectos, pues eso está súper mal, ¿no? Está muy mal, ¿no? Con estos problemas de hay insuficiencia de infraestructura, hay insuficiencia de capital humano, hay una pésima calidad, no hay rendición de cuentas, no hay una política educativa en donde participe la sociedad en su conjunto. ¿A dónde vamos a dar? ¿A dónde vamos a parar? Entonces, sí me parece que sería muy relevante el llegar a acuerdos de la sociedad mexicana para atender estos graves problemas que nos aquejan, incluyendo el que tú acabas de mencionar. Pues sí, pienso que lo que acabas de comentar tiene todo el sentido y es el principal desafío, cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad, cómo empezamos a priorizar una agenda de acuerdos que nos lleven a avanzar en ese sentido. Eh, el Estado es sin duda un factor eh, que ha mantenido, o sea, sus dinámicas han logrado finalmente los niveles o la velocidad de avance del progreso en México. Y en las últimas décadas, pues el desempeño ha sido malo y así también los resultados, o no han sido del todo satisfactorios. Eh, ¿Ese crees tú que es cuáles serían estos acuerdos o estos pasos siguientes para implementar en el país un esquema que nos lleve a consolidar o a empezar a armar un sistema de planeación de infraestructura, por ejemplo? Yo creo que es evidenciar que hay que hacer muchas cosas, hay muchos ámbitos en donde trabajar y la sociedad toda debe participar. Y para hacerlo necesitamos llegar a un gran acuerdo nacional por la infraestructura, en donde fijemos objetivos, donde se asignen tareas, se desarrollen planes y programas y que haya rendición de cuentas. Eh, eh, con estos elementos me parece que podríamos avanzar de una manera extraordinaria en mejorar los servicios y la infraestructura del país que tanta falta hace. Empezando por el sector social, los hospitales están fatal.
Es tan fatal. Una persona que trabaja conmigo fue a hacer una cita para ser tratada en una institución pública y le dieron cita para julio. Para julio. Eso no está bien. Eso no está bien. Y la forma de hacerlo es que tenemos que modificar el enfoque de los problemas e involucrar a la sociedad en su solución, porque el principal afectado es la sociedad, es la sociedad. Entonces yo creo que esta propuesta, que por cierto no se la he visto a ninguno de los candidatos, ni a gobernadores, ni a presidentas, ni a... pero debería ser proponer un gran acuerdo nacional por la infraestructura, ¿no? Y pues hay varios elementos que debería tener este acuerdo, pero el primero pues, es esa voluntad política de decir, vamos, todos, la sociedad mexicana, en nuestro beneficio, vamos a trabajar por el logro de estos objetivos comunes. Yo creo que por ahí va. Sí, eso anima. Siempre esperamos que nuestros invitados y nuestros programas tengan una lucecita del tamaño que sea, por muy pequeña, pero como esa lucecita al final del túnel, que no nos lleve a la otra vida, sino que sí nos lleve a un entendimiento y a una forma de conocer que hay opciones viables. Pero aquí la gran inquietud es, ya lo acabas de decir, no está en las agendas políticas o en las agendas electorales de los candidatos, pero en donde sí podría estar. Los colegios profesionales, a quién comenzar a tocar las puertas, con las cámaras empresariales, a quién llevarle un planteamiento, porque no se necesitan muchos argumentos ni un planteamiento tan sofisticado, digamos, en términos de papel y todo, para convencernos de que lo que acabas de exponer es un planteamiento de lo más sensato, pero de lo más necesario e inteligente que hemos escuchado en los últimos años. Pero por eso digo, no hay necesidad de hacer un gran tratado al respecto, basta con llevar un planteamiento así de bien formulado, pero ante quienes tocamos esas puertas. Bueno, no me estoy asumiendo como un portador del planteamiento, lo digo en genérico. Bueno, sin duda ayudaría mucho que hubiera receptividad de parte del Estado, pero a mí me parece que la sociedad deberíamos plantearlo. No, es inaceptable que la omisión del Estado en los distintos aspectos nos condene irremediablemente a un estado de cosas como el que tenemos en distintos aspectos. Eso no, yo creo que no es aceptable. Pues Francisco, nos has dejado con bastantes inquietudes, nos has planteado un panorama que conocemos, que muchos vivimos, pero a lo mejor no habíamos tenido esa oportunidad de ver las cosas en su conjunto, de abordarlo de esa forma, pero también creo yo que es un llamado interesante a la ciudadanía a reaccionar, a asumirnos también como protagonistas y a empezar a hacer estos planteamientos en nuestros espacios ¿no? cotidianos, quizás más bien gremiales o profesionales. Creo que hay que comenzar a remover los músculos de la ciudadanía para retomar una agenda y finalmente para que las agendas públicas coincidan con lo que la sociedad y los ciudadanos están requiriendo y pensando, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias, César, por la invitación y yo sí creo que estos esfuerzos son importantes porque nos motivan a la reflexión y a la acción, ¿no? El agradecido soy yo por haber aceptado esta invitación, por compartirnos tu visión y conocimientos
quedamos de vernos en algún otro momento. Francisco Treviño, muchas gracias por dialogar con nosotros y permitirnos aprender de ti. Muchísimas gracias. Eres muy amable, César. Muchas gracias y que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente, nos vemos.